Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a Econométrica por el Nuevo Diario TV. Por favor, seguirnos a través de nuestras redes sociales, @econométricard y compartir esta transmisión en vivo. Hoy, como le tenemos acostumbrado, tenemos un programa de actualidad, un programa interesante, un programa edificante que podrá poner en contexto a nuestra audiencia sobre la situación del endeudamiento que ha llevado, digamos, que tiene nuestro país al día de hoy y cómo esto se ha manejado y sobre todo lo que es más importante, cómo impacta, cómo afecta ese ritmo de endeudamiento del país como tal, como país, en la población, en la sociedad, en el consumo, digamos, en todo el ámbito de la vida nacional. Recordarán ustedes que recientemente el gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda, emitió en mercados internacionales 1.300 millones en bonos soberanos. Este tema ha despertado muchas conjeturas, si es positivo, si es negativo, si incrementa de manera peligrosa la deuda del país con respecto al Producto Interno Bruto y qué será en el futuro, las futuras generaciones que tendrán que repagar esa deuda. Para conversar sobre este tema, contamos con la presencia en el día de hoy del ingeniero Guillermo Carán, es gobernador del Banco Central y vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla y estar presente aquí en Econométrica. Ingeniero, la deuda del país, tanto interna como externa, ha sido producto de mucho debate a nivel país, a nivel de la sociedad, a nivel de los partidos, a nivel de este programa. Si es sostenible, si es peligroso el nivel que lleva, el ritmo que lleva en cuanto a que sobrepase un punto donde no podamos repagarla. ¿Qué opinión le merece digamos, el ritmo de emisión de bonos, de deuda interna y deuda externa que ha llevado a cabo el gobierno dominicano? Bueno, yo creo que en este tema de la deuda hay que distinguir entre el nivel de la deuda y la tendencia, que a mi juicio es más preocupante que el nivel mismo. Sobre todo si nosotros examinamos las estadísticas en lo que va de siglo, desde el año 2000 al presente, nosotros encontramos que la deuda se ha triplicado, ha multiplicado por 10. O sea, de 3.278 que era en el año 2000, ya la deuda está en el nivel de 42.456 millones, si incluimos la deuda del Banco Central, porque es importante que la ciudadanía esté informada de que hay dos tipos de deuda pública: la deuda del gobierno central, o sea, son los préstamos, los bonos soberanos, los papeles que emite, por un lado, y por otro están los valores en circulación del Banco Central que se originaron en la crisis bancaria del 2002 y que han llegado a un nivel de más de 10.000 millones de dólares, entre otras razones porque el gobierno no ha cumplido la ley de recapitalización. Porque tú recuerdas que aquello fue una crisis provocada por el gobierno y administrada. La solución de la crisis fue administrada por el gobierno al margen de la legislación y las facultades que le daba la ley al Banco Central de cómo manejar la deuda, porque fue una decisión incluso que se tomó en Palacio. Entonces, hoy en día la deuda total del gobierno son 31.676 millones de dólares, pero el Banco Central tiene, con los agentes económicos, más de 10.000. O sea, si sumamos las dos deudas, tenemos 42.500 aproximadamente. Y en una proporción prácticamente 3/4, 75% del gobierno y 25% del Banco Central. Pero recordando que esa deuda del Banco Central se origina porque el gobierno no cumple la ley de recapitalización, por lo cual es también imputable al gobierno. Entonces, eso por un lado. Por otro, te decía que más preocupante que el nivel
es la tendencia. Porque el nivel está en 53%. El gobierno suele decir con frecuencia que la deuda es manejable. Bueno, está bien, podría ser manejable. Hay países que tienen un porcentaje mayor de la deuda. Pero lo que preocupa es la tendencia, que en 18 años, del 2000 hasta ahora, nosotros hemos pasado de 3.278 millones de dólares a 42.500 millones de dólares. Es decir, prácticamente 14 veces la deuda se ha incrementado, incluyendo la del Banco Central. Si analizáramos solo la del gobierno es 10 veces, pero si incluimos la del Banco Central es 14 veces. Entonces, cuando tú tienes que una deuda crece 14 veces en 18 años, eso es motivo de mucha preocupación, porque si lo comparamos con el crecimiento del producto, el producto nada más ha crecido 3 veces y media. Entonces, si tú divides 14 entre 3 y media, resulta que la deuda está creciendo a un ritmo de casi 4 veces más rápido que el crecimiento de la economía. Y eso es muy perjudicial por 2 razones. La primera razón es que parte de la producción del crecimiento económico tú terminas endeudándote. Tú tienes hoy día que el 53% de la deuda es del 53% del producto es consumida por la deuda, y un porcentaje similar de las recaudaciones el gobierno lo tiene que pagar, y esos son servicios que deja de prestar al gobierno a la población. Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, que lo tenemos a la derecha, tan cerca, a la derecha si miramos al norte, ¿verdad? Sí. En Puerto Rico han tenido que reducir escuelas, reducir servicios médicos, reducir policías. Ahora están planeando cortar las universidades y suspender las subvenciones o reducir las subvenciones a los ayuntamientos, que son servicios que se prestan. El presidente Balaguer en una ocasión hablaba de que había un dilema de vivir o pagar. Entonces los gobiernos, porque los recursos de los gobiernos no son infinitos, tienen un 100% de recursos. Si los agentes acreedores nos cobran y nos cobran más de lo que podemos reservar, más de lo razonable, entonces tenemos que o sacrificar los servicios, que es lo que está haciendo Puerto Rico, o pagar. Eso por un lado. Pero el país que tenemos a la izquierda, que es Haití, tiene otra manifestación del mismo problema. ¿Cuál es la manifestación? Bueno, que para tú tener más ingresos con qué pagar la deuda, hay que aumentar las recaudaciones, y las recaudaciones se aumentan o poniendo nuevos impuestos, que es castigo a la población, o eliminando subsidios. Haití eliminó el subsidio a los combustibles, que originó una protesta social que derivó en una protesta política. De manera que si nosotros seguimos esta evolución del endeudamiento, realmente vamos a encontrarnos en un momento dado con un dilema similar o al del país de la derecha o al del país de la izquierda. Y fíjate que la tendencia general por gobierno ha sido que cada gobierno tiende a incrementar mucho más el nivel de deuda. Por ejemplo, para tu programa yo me tomé la molestia de hacer un análisis de cuánto ha endeudado Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía, que son los 3 gobiernos del 2008. Sí. Ya se sabe que el presidente Balaguer con la deuda siempre fue, para tomar empréstitos, siempre fue muy comedido. Pero como esos 3 gobernantes tuvieron periodos diferentes, tú no puedes verla como valor absoluto, sino tú no puedes decir Hipólito Mejía aumentó la deuda en tanto, Leonel Fernández en tanto, Danilo Medina en tanto. No, tú tienes que verlo proporcionalmente al tiempo que ellos gobernaron. Por ejemplo, Hipólito Mejía gobernó 4 meses, 4 años, que son 48 meses. Sí. Él incrementó la deuda un
6 millones de dólares diarios. Bueno, Leonel Fernández gobernó 2 años, 2 periodos, 8 años, 96 meses. Él incrementó la deuda a un ritmo de 8 millones de dólares diarios, un poquito más que Hipólito. Danilo Medina tiene, con la fecha de los cálculos, porque para hacer los cálculos tuvimos que ver los cortes de la deuda, de diciembre del 2012 a mayo, cuando se emitieron los bonos soberanos, Danilo Medina tenía 65 meses gobernando y está incrementando la deuda en 12 millones de dólares diarios. Es decir, Danilo Medina está incrementando la deuda un 50% más rápido que Leonel Fernández y el doble que Hipólito Mejía. De manera que como estas 3 personas también están en el horizonte político para el año 2020, yo creo que es importante que la ciudadanía pondere este tipo de acontecimientos, de hechos, de datos, porque sobre todo como al presidente Medina le falta algo como 35 meses aproximadamente, o 25 meses, no 35 o 30, ¿qué va a pasar cuando termine su periodo constitucional conforme a esta tendencia? Sí. Si bien es cierto que la propensión al incremento de la deuda es acelerada, en eso estamos de acuerdo, pero hay, como en todas las especialidades, hay un grupo de economistas, una escuela de economistas que piensa que la deuda no es mala en sí misma. Y le planteo este escenario. Usted ha dicho con mucha certeza que el Banco Central tiene una cantidad de papeles, que hace, digamos, emisiones constantes y no se cumple la ley de recapitalización. Sin embargo, lo utiliza como instrumento de política monetaria, la emisión de notas, emisión de letras y lo que fuere. Y el Ministerio de Hacienda constantemente hace emisiones de bonos internos y han contribuido de una manera u otra a generar un mercado de capital, un mercado de valor incipiente, pero que va increciendo. Además, rentabilizar los fondos de pensiones. ¿A qué me refiero con esto? El caso de Puerto Rico fue un caso extremo, porque cayó en default y Haití es una economía fallida. La República Dominicana digamos que ha mantenido un nivel de endeudamiento creciente. Pero esto realmente se invierte en obras productivas o se invierte en obras de interés político. Yo creo que el endeudamiento en sí no es malo. Si tú tomas un préstamo, por ejemplo, en el caso de la familia, de las personas, si tú tomas un préstamo para comprar una casa, para hacer una inversión en una finca, incluso para comprar un carro, en el peor de los casos. Si tú el préstamo lo utilizas para la adquisición de un activo fijo o de un bien de consumo duradero, en realidad el endeudamiento no es malo. En el caso de las empresas por igual, si tú tomas un préstamo para ampliar tu capacidad de producción, si el préstamo genera producción, la producción paga el préstamo. Yo recuerdo a Jacobo Magluta en el año 78, cuando habían muchos inorgánicos, que él no criticaba a los inorgánicos, y él decía, es que yo los inorgánicos, inorgánico es la emisión de pesos sin reservas en dólares. Exacto. O sin que medie un intercambio de activos de cualquier género. El dólar es un activo porque es una moneda fuerte, un terreno, un bien raíz, es un activo. Pero ¿qué decía Jacobo Magluta cuando criticaban a Balaguer y criticaban los inorgánicos? Si yo hago que el Banco Central me emita dinero inorgánico, pero ese dinero lo invierto en producción, yo lo convierto en orgánico. Entonces, si el préstamo se usa para una inversión reproductiva, para una adquisición de un activo, de una moneda fuerte o de un bien productivo de consumo duradero, probablemente no sea muy criticable. Pero en el caso del gobierno, y si tú tomas la estructura de gasto del actual gobierno, tú tienes que concluir que este gobierno tiene
del 100% de impuestos que tú y yo y todos los que nos están viendo pagan, este gobierno tiene el 96% de las recaudaciones dedicadas a burocracia, a subsidios y al pago del servicio de la deuda. Es decir, que solamente le queda el 4% para hacer esas inversiones que tanto se necesitan, sea para ampliar el proceso productivo, inversiones en empresas, en canales, en fin, en carreteras, en caminos, o para satisfacer servicios sociales como una escuela, un acueducto, un hospital, etcétera. Pero hoy todo eso, si tú tomas la estructura de gasto del gobierno, deja mucho que desear. Entonces tú tienes que concluir que ese endeudamiento está exclusivamente o principalmente dirigido a financiar una estructura de gasto que no es la favorable, que no es una estructura de gasto que está generando riquezas, que es una estructura de gasto que está destinado a pagar la deuda misma o a una burocracia que a veces se torna improductiva, sobre todo cuando hay hiperburocracia, porque si tú tienes 2 empleados para hacer una misma tarea, esos 2 empleados terminan peleando entre sí, o si tienes 2 instituciones para hacer tareas comunes, terminan peleando entre sí, o para los subsidios, el subsidio que tú tienes que ver si afectan positivamente el sistema productivo. Porque si es un subsidio, por ejemplo, para que tú puedas producir más fenómenos, pero si es un subsidio para que tú consumir, que es la estructura de los servicios sociales del gobierno, que bono gas, que bono luz, que tú incentiva el consumo de gas porque el gobierno te lo paga, que consume el consumo de luz porque el gobierno te lo paga, en fin. Y todo eso yo creo que afecta negativamente el funcionamiento de la economía, sobre todo porque está creando una peligrosa cultura de dependencia hacia el Estado de las iniciativas personales y particulares. Yo percibo hoy en día que hay mucha gente que se ha acostumbrado a demandarle al Estado para la satisfacción de sus necesidades y está con ello incurriendo en una inhibición de su capacidad de emprendimiento. O sea, yo no hago un esfuerzo para poner un negocio, para poner una empresa o para salir a trabajar, bueno, porque el Estado me da el bono gas, el bono luz, el bono de todo. Y eso está afectando el sistema productivo nacional porque está creando una estructura de dependencia muy peligrosa y una actitud humana muy peligrosa para el emprendimiento nacional. Sí. Ingeniero, si bien es cierto que la calidad del gasto es cuestionable por el componente de los rubros en materia de gasto público y lo demás, ¿a qué usted atribuye que las calificadoras de riesgo a nivel internacional hayan incrementado la calificación riesgo país? Y cómo eso, o sea, ¿cómo podemos explicarlo siendo así como usted dice, con perspectivas buenas, con perspectivas estables? Pero si tú tomas la última emisión de bonos soberanos, la de 1.300 millones de ahora, la convocatoria especifica que el país es W negativo, que significa riesgo. Esa es una inversión que ya es riesgosa. De hecho, el Fondo Monetario lo ha advertido. Puede ser que hace unos años estuviéramos bien, eso por un lado, pero ahora ya comenzamos a caer en las calificaciones negativas porque nos estamos endeudando mucho y llega un momento en que la capacidad de pago puede ponerse bajo cuestionamiento. Y cuando tú tienes cuestionamiento a la capacidad de pago y llegar un momento que un inversionista, un banquero o un banco diga, bueno, yo mejor no invierto en República Dominicana, ahí viene lo que sucedió en México, que fue el efecto tequila. Que si uno dice que no, los demás comienzan a decir que no. Fulanito dijo que no. Hay gente que dice, bueno, yo donde se meta Pepín Corripio y Luisini y yo voy detrás, pero si ellos no van, yo no voy. Eso mismo pasa en el concierto internacional de naciones. Eso por un lado. Por otro,
Fíjate que el gobierno, su estructura de endeudamiento ha sido preferentemente en bonos soberanos. ¿Qué pasa con los bonos soberanos? Bueno, primero hay capitales que andan buscando clientes Sí. donde invertir, y sobre todo un país que está pagando altos intereses, porque los últimos bonos fueron al 6%. Sí. En Estados Unidos, ahora que están subiendo los intereses, están al 2%. Es decir, tenemos tasa de interés 3 veces más alta que la tasa de la Reserva Federal, que sirve de referencia. Pero ¿por qué los inversionistas invierten a pesar del riesgo? Bueno, porque saben que como son bonos soberanos, en algún momento se puede producir lo que está sucediendo en la Argentina en este mismo momento. Que Argentina está pidiendo un préstamo al Fondo Monetario Internacional para pagarle a los que ellos llamaron capitales buitres, sí. Porque se lo estaban cogiendo todo. Entonces ya la deuda deja de ser de los inversionistas privados, ya no tienen riesgo porque son bonos soberanos, pero dejarle de pagar al Fondo Monetario Internacional es un dilema. Pero ahí viene entonces el otro ángulo del problema. No es que el inversionista deje de prestar, sino que el país deje de pagar. Y si el país deja de pagar, entonces viene, también siguiendo el esquema de México, vienen el efecto golondrinos. O sea, las golondrinas que se vuelan. Aquí hay muchos capitales financieros invertidos en bancos detrás de las tasas atractivas de intereses. O sea, fondos de pensiones del exterior que adquieren dólares y lo invierten aquí, pero como si hay un riesgo cambiario, si hay un riesgo de que pueden dejar de seguir prestando o de que no paguen, entonces viene el nerviosismo y ellos dicen, déjame cambiar mis pesos a dólares, pero se lo van a hacer todos, y entonces viene el efecto dominó, y al hacerlo todo y se van de golpe, se volaron las golondrinas, sí. Volaron todo el dinero, y ahí viene una crisis monetaria, una crisis bancaria, una crisis del dólar, sí. O el aumento del dólar, y viene la desestabilización, o el gobierno se ve compelido a imponer severas sanciones, como la que acaba de ponerte en ejemplo en Haití, pero también el Fondo Monetario acaba de tener una reunión en Centroamérica, y el Caribe, y República Dominicana estuvo presente, e hizo la advertencia de que la deuda está incrementándose y que puede llegar a niveles de insostenibilidad, y que para los correctivos es mejor tener una estructura fiscal sólida y no tener que llegar a una medida, a un ajuste doloroso como la que sucedió en Venezuela antes de que Chávez subiera. Entonces, estamos en una interrelación de sectores económicos, sociales y políticos que debemos manejar con mucho cuidado y mucha responsabilidad. Sí. Bueno, precisamente por eso en estos últimos días Econométrica le dio seguimiento al incremento del tipo de cambio. Había cierto nerviosismo, de hecho el Banco Central hizo un anuncio de intervención del mercado y concomitantemente se hizo la colocación de bonos soberanos para aumentar las reservas internacionales del Banco Central, pero la parte restante que no se ha dicho, o por lo menos Clara González no lo ha escuchado, ¿cuál será el destino de esos fondos? ¿Es Punta Catalina? ¿Qué se va a hacer con el financiamiento presupuestario? La convocatoria lo dice, 1.300 millones para financiar los déficits presupuestarios del gobierno, porque el gobierno gasta más de lo que recauda, y si gasta más de lo que recauda, tiene déficit. Entonces ahí entra el saco de las arcas públicas, ahí no hay un financiamiento específico, algún proyecto. El gobierno va a hacer lo que quiera. Claro, Punta Catalina es el proyecto estrella del gobierno, y a lo mejor termina para aceptar los reclamos de 700 millones adicionales de Odebrecht, las reclamaciones de costos. Pero ahí no hay nada que hacer, porque es un dinero que va en dólares al Banco Central. El Banco Central lo convierte en pesos y se lo da al gobierno. Por eso el Banco Central
tuvo que aumentar la tasa de interés porque como va a tirar a la calle cerca de 60.000, le va a dar al gobierno 65.000 millones de pesos, que es más o menos, puede que me haya equivocado en el cálculo mental, 1.300 millones de dólares a 50, son, bueno, ¿no? Exacto. Exacto, sí. 65.000. Está buena la memoria, el alemán está... Siempre. Bueno, el Banco Central le va a dar al gobierno 65.000 millones de pesos y el gobierno lo va a gastar. Y como lo va a gastar para preservar la estabilidad cambiaria, el Banco Central aumentó la tasa de intereses para succionar pesos y esos pesos no se traduzcan en la economía a buscar dólares. Sí, bueno, ese incremento de tasa de interés ha sido un dolor de cabeza a los que mantienen y tienen que valorar portafolio a valor de mercado o al valor razonable. Ingeniero, a propósito de el gobierno 2020-2021, las emisiones que hace son de largo plazo. Son a 10, a 20 años. ¿Por qué no se ha hecho, como se hace en Estados Unidos, emisiones a 30 años, a 40 años? Pero fíjate que la última emisión de bonos, la penúltima era de 20 y la última fue a 10. A 10. Es parte del riesgo. O sea, sí. Las emisiones a largo plazo necesitan un activo en respaldo. Y Estados Unidos tiene un activo que no es monetario ni es en bienes naturales, tiene lo que en economía se llama un activo intangible, que es el ser la potencia del mundo, una de las potencias del mundo. Entonces, Estados Unidos, en base a que es Estados Unidos, ya eso es un activo. Sí. Nosotros no tenemos eso. O sea, ¿quién va a invertir a muy largo plazo en un país donde tú tienes un gasto público, tú tienes una tendencia al endeudamiento, que bueno, el endeudamiento hoy ya hemos dicho que es 14 veces el que era 18 años, 18 años atrás. Imagínate en los 18 años futuros, por supuesto va a tener que multiplicarlo por 14 también, si es que sigue la tendencia. Entonces, y por otro lado, un país que tiene un desequilibrio fiscal permanente, que tiene un gasto de poca calidad, no solo macroeconómicamente, sino micro, o sea, un proyecto del gobierno normalmente es muy caro, no se sabe si la inversión es la que debió ser. Por ejemplo, mira todo el cuestionamiento que hay con Punta Catalina, con los hospitales rehabilitados. No se sabe si el qué invertir fue correcto, si el dónde invertir fue correcto. Por ejemplo, el caso de las escuelas y las viviendas emplazadas en sitios inundables. Exacto. El caso de dónde invertir o cuándo invertir. Por ejemplo, cuando en Ciudad del Cibao se rehabilitaron casi al mismo tiempo todos los hospitales, derivándose en un exceso de demanda de servicios hospitalarios a los hospitales que no se rehabilitaron. Y cómo, en cuanto a la tecnología de construcción, porque tú tienes que aquí, por ejemplo, nada más hay que ver las redes sociales durante las tormentas que últimamente hemos tenido, que tú ves que hay un muro de una escuela que se cae, el asfalto en las carreteras se lo echan sobre el caliche, que eso no es compatible con una buena construcción. Acuérdate que yo soy ingeniero. Sí, lo sé. En la carretera se hacen una base y una subbase, sí, de agregado, de granulado. Sí. Bueno, entonces, tú tienes un gobierno que macroeconómicamente concentra el gasto en burocracia, en subsidios y en deuda. Y microeconómicamente tiene cuestionamiento a qué, cómo, cuándo y dónde gastar. Todo eso lo ven los agentes financieros internacionales. De manera que va a llegar un momento, si sigue esta tendencia, va a llegar un momento que el fondo va a hacer pronunciamientos más severos y eso lo va a seguir viendo los inversionistas y se pueden presentar exigencias muy dolorosas o para pagar la deuda, que ya no se va a tener dinero para pagar,
o para tratar de incrementar la deuda, los ingresos, sea por vía de aumentar impuestos o de eliminar subsidios o de gastos. Sí. A propósito de incrementar impuestos, ¿usted cree que existe una voluntad de hacer una reforma fiscal? Porque hemos visto que las recaudaciones ciertamente han aumentado, no han aumentado conforme a lo que se tenían proyectado, pero con respecto a años anteriores han aumentado. Hay publicaciones de prensa interviniendo empresas y cosas de esas. Por lo menos se ve, digamos, en el espectro que hay una voluntad de incrementar las recaudaciones. ¿Qué pasa que no se ha aprobado una reforma fiscal tan necesaria para este tema? Tu pregunta tiene dos aristas para ser respondida. Voluntad, claro, ellos quieren más impuestos, más ingresos, más recaudaciones. Ahora, no basta la voluntad, basta el conocimiento, la sensibilidad para estudiar el sistema tributario y saber qué es lo que se puede hacer. ¿Voluntad de una reforma fiscal, de un pacto fiscal? No. El gobierno le huye al pacto fiscal y a la reforma fiscal como el diablo a la cruz. ¿Por qué? Porque pacto y reforma fiscal implica no solamente abordar impuestos, abordar ingresos, sino gastos, revisar el gasto. Y en el 2012, cuando el presidente Medina convocó el Consejo Económico y Social para discutir el pacto fiscal y la reforma fiscal en la Universidad Católica Madre y Maestra, el gobierno se retiró del pacto porque no quería discutir gastos, sino solo impuestos, y así no. Sobre todo porque tenemos un sistema tributario complicadísimo, y no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario en sus dictámenes. Un sistema tributario que necesita ser simplificado y que necesita más equidad. Y sobre todo, no se puede para eso discutirlo al margen de los gastos. Sí. Amigos de las redes sociales, estamos conversando con el ingeniero Guillermo Carán, ex gobernador del Banco Central, sobre la trayectoria y el futuro de la deuda pública dominicana y el impacto que ha de tener o puede tener en la población. Vamos a ver algunas impresiones en las redes sociales para continuar conversando con el ingeniero. Usted sabe que este programa es interactivo. Bueno, Marcelino Rosell, hola desde Puerto Rico, veo siempre el Nuevo Diario. Muchas gracias, Marcelino. Huir Gutiérrez, señor Carán y señora González, ¿qué recomendaciones tienen para reducir la deuda significativamente? Vamos a verlas todas y luego la contestamos. Bueno, antes de pasar al tema político, porque no lo voy a dejar levantar de la silla sin ver el tema político, vamos a contestar esa pregunta. Bueno, la primera es un saludo devuelto, muchas gracias. La segunda, por supuesto, ¿qué hacer para reducir la deuda? Reducir el déficit. Y reducir el déficit tú lo puedes obtener de dos formas, o aumentando o reduciendo el gasto, o aumentando las recaudaciones. Pero como reducir el gasto es social y políticamente muy difícil, yo hago una contrapropuesta: mejorar la calidad del gasto. Porque si tú si tú el mismo gasto le mejora su calidad, las obras cuestan menos. Por ejemplo, ¿cuánto hubiera costado una termoeléctrica si el proceso de licitación para Punta Catalina se hubiera observado más rigurosamente? A lo mejor no hubiera costado los 3.000 y tantos millones que está costando, sino los casi 2.000 que otras empresas cotizaron. Y así sucesivamente. Que el gasto sea de mejor calidad, que el gasto, en lugar de ir al saco de la burocracia y el saco de la burocracia improductiva y de los subsidios también inhibidores de la capacidad de emprendimiento de las personas, en lugar de esos dos conceptos del gasto, vayan a fomentar la economía o mejorar los servicios sociales mediante la infraestructura que es necesaria de acueductos, hospitales y calles. Porque si tú mejoras la calidad de las contrataciones, si no hay privilegios, si no hay corrupción, si hay buenos procedimientos de licitación, las cosas te cuestan menos. Entonces tú puedes mejorar la calidad del gasto por esa vía.
procurando un mayor rendimiento del gasto. La otra vía es por vía de los ingresos, aumentando las recaudaciones. Yo creo que aquí se puede aumentar las recaudaciones simplificando, que implique reducción de impuestos o en lugar de aumentándolo. Porque el gobierno tiene por eso te digo, una cosa es la voluntad y otra cosa es la habilidad. Exacto. El gobierno cree que la evolución de los impuestos es lineal. O sea, yo tengo una tasa del 12, del 14, del 16, la voy a subir al 20. El gobierno cree que automáticamente las recaudaciones le van a subir al 20. Y la experiencia no ha sido así, no es lineal. Nosotros los reformistas en el 90 hicimos una reforma arancelaria, bajamos los aranceles y tuvimos más recaudaciones, porque la gente no se vio en la necesidad de disminuir los valores de declaración aduanal, de evadir impuestos, sino que lo pagaba con gusto. En el primer periodo de Balaguer, en los 12 años, se establecieron una serie de incentivos fiscales que aumentaron la producción, sacrificio fiscal, exoneraciones, exenciones a la producción, no como hoy, por ejemplo, a exenciones del gas y del combustible, que son bienes de consumo, a los choferes, que no lo traducen al precio del pasaje. Y sin embargo, a pesar de haber logrado eso, de haber reducido los impuestos, las recaudaciones aumentaron. ¿Qué pasa? Que por tener un sistema tributario sobrecargado, abusivo, que pagan unos y otros no pagan, nosotros estamos empujando a mucha gente que puede pagar a la informalidad. Y la informalidad, o sea, hay mucha gente que dice, yo prefiero no tener una empresa y hacer mi negocio personalmente, así no tengo que hacer declaraciones. Pero ese negocio y esa actividad económica es una informalidad que no tributa. Y no solamente no tributa, sino que pasa a constituir una carga a los servicios del Estado porque no paga seguridad social. Entonces, ¿qué ha dado como resultado esa sobrecarga tributaria, ese sistema tributario tan sobrecargado? Que tenemos una economía predominantemente informal. El 57% de los empleos que hay en el país son informales. Y eso significa que los empleadores también son informales, porque claro, si tú eres empleada mía y tú eres informal, significa que yo también soy. Entonces tenemos un 57% de la actividad económica informal que no paga impuestos. El gobierno se queja de que la presión tributaria nada más es el 14%. Pero si tú asocias y dices que el 14% de la presión tributaria con que más de la mitad es informal, imagínate cómo aumentarían las recaudaciones si en lugar del 57% ser informal, no sea nada informal, pasarían a ser automáticamente al más del 28%. Exacto. Entonces tú puedes aumentar las recaudaciones simplificando los impuestos. Y esa es la vía que yo considero que debe ser tomada por el gobierno. Eliminar el déficit, reducir el déficit, mejorando la calidad del gasto y simplificando el sistema tributario. Sí. Nosotros somos partidarios en Econométrica que constantemente haya propuestas como esa que usted acaba de hacer. La ley de partido, ingeniero. Lo que se ha visto en el Congreso Nacional da pena, porque no podemos llamarle de otra manera. Este debate, al margen de respeto, al margen de, digamos, de la cordura que debe primar en un Congreso, en la Cámara de Diputados específicamente. La ley de partido puede marcar un antes y un después en el tema de la subvención a los partidos políticos, la financiación y otros temas. ¿Qué usted considera sobre la importancia de que en el país, como vicepresidente del PRCC, esta pregunta se la hago, que este país tenga una ley de partido y que funcione, que se aplique? No solamente una ley de partido que funcione, sino que sea adecuada y que sea sostenible. Me voy a explicar, porque yo creo que no va a salir ninguna ley de partido, pero puede que salga un tollo, porque yo tengo mis temores muy serios
de que si entollamos la ley de partido y sacamos un arroz con mango, eso puede afectar el sistema electoral. Fíjate cómo, en cierta forma, aquí ya hay un conflicto de poderes, porque el presidente de la Junta Central Electoral advirtió que si se aprueban las primarias abiertas, eso va a costar yo no sé cuántos millones de pesos. El gobierno contestó, gracias a Dios que no se le ha dado, la opinión pública no le ha dado la beligerancia correspondiente. Pero el director del Departamento de Estrategia del Gobierno, Planificación y Estrategia del Gobierno, el señor Holguín, el sociólogo Holguín, le contestó al presidente de la Junta, diciéndole que eso no era verdad, que las primarias abiertas no costarían tanto. Eso significa que el gobierno quiere las primarias abiertas y que va a hacer todo lo posible por imponerla. ¿Por qué el gobierno quiere las primarias abiertas? Porque el presidente Medina se quiere repostular, porque la Constitución dice que no se puede repostular, y él cree que si hay unas primarias abiertas y entre 1 y 2 millones de dominicanos votan por él, y él piensa que entre la burocracia y los subsidiados puede reunir entre 1 y 2 millones, puede ir al Congreso y decirle, mire, el pueblo me está pidiendo, el pueblo me está reclamando. Por eso el presidente Medina y el gobierno quieren las primarias abiertas. Pero puede salir un tollo que empeore en lugar de que mejore el sistema político partidario. Pero además de eso, te hice la observación de que no solamente tiene que ser adecuada, sino sostenible. Óyeme, el país se ha acostumbrado, la nación se ha acostumbrado a importar, a diseñar quimeras, ideas muy bellas, principios muy bellos, prácticas muy bellas, consignas muy bellas, para salir del momento y luego revertirla. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando Joaquín Balaguer fue forzado a salir de la presidencia en el año 94, se hizo una reforma constitucional en el cual se instituyeron las elecciones separadas. Se prohibió la reelección y el 50%. Esos fueron los 3 aspectos políticos. Que fue a través de un pacto. Un pacto por la democracia. Bueno, exacto. ¿Qué pasa? La reelección se ha cambiado y requete cambiado. La cambió Hipólito Mejía y la cambió Danilo Medina, con las 2 constituciones que hemos tenido después de eso. No, y Leonel Fernández también. Sí, no. Sí. Leonel Fernández y Danilo Medina la quiere cambiar. Sí, todos. Sí. Las elecciones se separaron, pero comenzaron a unirse. De hecho, hubo elecciones unificadas todas ellas. Y en la última constitución, en la constitución de Leonel Fernández en el 2010, se estableció incluso que legisladores y regidores iban a estar vigentes por 6 años para que se volvieran a reelegir todos. Pero ¿qué pasa? La Constitución estableció que en este periodo, en el 2020, primero se iban a elegir las municipales separadas en febrero y luego en mayo las presidenciales y congresionales. Ya están planteando, incluyendo desde Reinaldo Pared hasta el Frente Amplio, que es de izquierda, o sea, mira qué horizonte político, que es un poco complicado, que mejor es volverla a unir todas. Entonces, ¿qué pasa? Que elaboramos consignas para soluciones para salir del paso, pero no están internalizadas debidamente en el estamento político, y la cambiamos cuando llegue el momento de perjudicarnos. Entonces, yo entiendo que en las condiciones actuales, atropellar la ley de partido le puede hacer más daño a la democracia que bien.
que aprobarla. Bueno, ingeniero, hay una clase emergente, ya siguiendo con el tema político, porque la verdad que es un placer y una delicia conversar con usted sobre el tema económico, pero el tema político también. Hay una nueva generación emergente. Bueno, el Nuevo Diario TV es una plataforma eminentemente joven, donde aquí se debaten ideas, se debaten propuestas y en cierta medida se hace una crítica constructiva al acontecer político nacional. ¿Tiene espacio en esta estructura de partido, en esta estructura social, esta generación de jóvenes de 20, 25 años que quieren participar, que están opinando, que están en las redes sociales, que quieren un cambio? ¿Cómo usted ve ese panorama? Bueno, de que tiene espacio, lo tiene, pero vuelvo a la calificativa. Lo importante es un espacio adecuado. Creo que fue Juan Ramón Jiménez, ese poeta español, que hablaba de que tenía que referirse a un empleo digno. O sea, una cosa es que tú tengas un empleo y otra cosa es que tengas un empleo digno. Una cosa es que tú te la busques, que para tú tener los ingresos que necesitas tengas que tener 1, 2 y 3 empleos, lo que le llaman el pluriempleo, que por cierto, quizás por esa razón las estadísticas laborales dominicanas siempre tienen buenos niveles. Y otra cosa es que tú tengas un empleo en que pueda, una fuente de trabajo, en que pueda concentrarte y hacer el empleo de calidad. Y también con la actitud, porque nosotros estamos teniendo un gobierno que a mi juicio estimula el desempeño insatisfactorio de la gente, porque es un gobierno que está hipertrofiado en burocracia y en subsidios, no evalúa adecuadamente cuáles son positivos. A mí me han dicho, recuerdo el doctor Pina Acevedo, en una ocasión, en una reunión del partido, él dijo que intervino y dijo, esos subsidios, la gente coge el dinero y vive tantos días y cuando se le acaba, como no ha buscado trabajo, coge prestado o incurre en delincuencia. Wow. Entonces, eso es un aspecto que tiene que ser evaluado, los subsidios, y lo mismo que la eficacia de la administración pública. Entonces, en medio de eso, y sobre todo el espejismo, o sea, esta generación joven, el 30%, una estadística, que está desempleado, tiene un empleo indigno, que ve el enriquecimiento ilícito de los de arriba, que ve que la corrupción de cuello blanco no se sanciona. Si ese es el espejismo, si esa es la lección que me están dando las autoridades, acuérdate del Evangelio, la parábola de los talentos, que al que más se le entregue, más se le exigirá. A los de arriba es que más talento tienen, más posibilidades tienen, son el espejo, es el crisol. Si a ellos no los sanciona y despilfarran gastos y viven como reyes en un pueblo donde todo el mundo vive como un mendigo, ¿qué explicación tú le puedes dar a un joven para que no incurra en la delincuencia, para buscar el desenvolvimiento en su vida? Finalmente, ya en la parte, para cerrar el programa, el Partido Reformista, ¿qué será de él? ¿Cuál es el futuro? ¿Hay una asamblea? ¿Una facción hace una asamblea? ¿Otra facción hace otra? ¿Van al Tribunal Superior Electoral? ¿Qué será del partido que ha perdido ha bajado ciertos escalones? Eso quisiera yo saber, qué será del partido. Lo que debe ser es que nos demos cuenta que la política no se hace en los tribunales, que está bien que hayamos recurrido en algún momento a los tribunales, pero que la cotidianidad política nos obliga a hacer política en las calles. Y política en las calles significa identificarse con las aspiraciones y las necesidades del pueblo, hacer observaciones críticas y propuestas a las políticas gubernamentales. Sobre todo, que los reformistas tenemos un discurso potencial, no actual. Tenemos un acervo histórico que podemos decirle al pueblo.
lo que el pueblo quiere oír. Nosotros tenemos disciplina, podemos testimoniar disciplina fiscal, que no nos entregamos el endeudamiento, que protegimos el medio ambiente, que protegimos y alentamos la identidad nacional, que generamos puestos de trabajo. Hicimos que la economía genere puestos de trabajo, no el gobierno, porque es la economía la que tiene que generar puestos de trabajo y no el Estado empleos, que son dos cosas distintas. Sí. Ingeniero, no tenemos tiempo para más, debemos despedirnos. A usted muchísimas gracias por aceptar la invitación, y las puertas de Econométrica están abiertas para conversar de tantos temas que le interesan a la teleaudiencia de Econométrica y del Nuevo Diario TV. A ustedes, amigos de las redes sociales, muchísimas gracias por el favor de su presencia ahí. Y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo jueves a las 6 de la tarde con un programa súper interesante, Econométrica RD. Hasta luego y buenas noches.